En estos días he escuchado a gente hablar, a compañeros en esta Asamblea Legislativa, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Algunos compañeros han dicho, voy a leer textual, hemos dicho que ahí están los recursos para vivienda y efectivamente el señor ministro explicará el jueves con amplitud el tema, pero démosle la oportunidad a este país con los recursos que existen de que podamos tener bono de vivienda, segundo bono de vivienda en lote propio. Por otro lado, en otra acta dice, algunos de los compañeros diputados, hoy estamos a punto de votar un proyecto de ley para dar segunda vivienda a los y las costarricenses que no han tenido opción de adquirir otra propiedad y que teniendo espacio donde tienen su casa, tienen espacio para que alguien en su familia se les pueda dar esa posibilidad de darle bono de vivienda para construir dentro de la propiedad del que tenía el primer bono, y siguen. Y otros compañeros han usado el tiempo de este proyecto para hablar de cualquier cosa. Aquí tenemos como un mes más o menos de estar gastando tiempo legislativo en un proyecto de ley que me parece que no es el que de pronto se dice que es el que estamos analizando y discutiendo. Ahora, el presidente legislativo decía que vamos a entrar a conocer, ya a discutir por el fondo y aprobar la creación de un bono para vivienda, segunda vivienda familiar, que autoriza el subsidio de bono familiar en primera y segunda edificación. Y he escuchado aquí muchos discursos hablando de segunda edificación y todo lo demás. Vean, muchachos, compañeros y compañeras, la creación de un bono para segunda vivienda familiar que autoriza el subsidio de bono familiar en primera y segunda edificación ya es ley de la República. Se aprobó mediante el decreto legislativo 8957 y se aprobó el 17 de junio del 2011 y fue aprobado por esta Asamblea Legislativa cuando Juan Carlos Mendoza era el presidente de la Asamblea Legislativa, y se aprobó a los 2 días del mes de junio del 2011 y fue resellado por la presidenta de la Asamblea, por la presidenta de la República a los 17 días del mes de junio del 2011 y firmó el ejecútese y publíquese Laura Chinchilla Miranda, Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, Irene María Campos Gómez, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, y Hernando París Rodríguez, ministro de Justicia y Paz. Y entonces aquí es donde uno de pronto se pregunta, ya, y si nosotros realmente leemos o no leemos, ¿qué es lo que estamos votando? Ese es un proyecto de ley que pasó por la corriente legislativa, que fue a la Comisión de Asuntos Económicos, y ahí nosotros lo votamos, pero estamos hablando de otro proyecto del que muchos diputados han hablado aquí por el acta. Nosotros estamos hablando de un proyecto de ley que efectivamente tiene relación con la ley del 17 de junio del 2011. Nosotros conocimos en la Comisión de Asuntos Económicos una adición de un inciso, que es el inciso D al artículo 2 de la ley 8957, que se aprobó el 17 de junio del 2011 y que efectivamente es la ley de creación para la segunda vivienda familiar que autoriza el subsidio de bono de vivienda en primera y segunda edificación, que ya es ley. Nosotros estamos agregando en este proyecto que estamos votando un inciso D al artículo 2. Ahora sí, aclarado el tema, este proyecto fue nuevo de agregar el inciso, fue enviado por la presidenta Chinchilla el 12 de agosto del 2013 y fue enviado y lo suscribió en sesiones extraordinarias Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la República, Guido Alberto Monge Fernández, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos,
y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, ministro de la Presidencia, y entró a la corriente legislativa el 21 de agosto del 2013. Ese es el proyecto en el que nosotros estamos discutiendo. ¿Qué dice el inciso que nosotros vamos a votar en esta Asamblea Legislativa? ¿Qué fue lo que los compañeros diputados de la Comisión de Económicos, Gonzalo Ramírez, Loreli Trejos, Michael Arce, José Francisco Camacho, Otto Guevara Gut, Nidia Jiménez Vázquez, Humberto Vargas Corrales, Víctor Hugo Morales Zapata y Juan Marín Quirós dictaminamos en esa comisión? En esa comisión nosotros conocimos el proyecto y lo que finalmente estamos agregando como inciso D al artículo 2 de la ley 8957 de 17 de junio del 2011 es, inciso D, para construir una vivienda o mejorar o reparar la ya existente en el caso de copropietarios que tengan derechos no localizados en propiedades cuyas edificaciones son o serán físicamente independientes, de carácter vertical u horizontal. En un mismo bien inmueble se otorgarán los subsidios que correspondan conforme a la ley y su reglamentación, siempre y cuando los copropietarios estén en relación de consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el tercer grado inclusive. Los copropietarios podrán recibir en forma separada el subsidio del bono familiar de vivienda. Para el otorgamiento de dichos subsidios se tomará en cuenta que las construcciones de nuevas viviendas o las mejoras de las existentes cumplan con la normativa ambiental y urbanística vigente. ¿Esto qué significa? Los derechos que se puedan localizar ya forman parte de la ley que está aprobada. El que puede localizar un derecho, puede hacerle un plano catastro y titularlo, no requiere de esta autorización que vamos a dar o que vamos a votar ahora, porque son terrenos que están frente a una calle pública que cumplen con la ley del catastro nacional y que se pueden segregar y titular. Y el que tiene uno, dos o tres un terreno con uno, dos o tres propietarios con derechos localizables, y simple y sencillamente segrega, inscribe, titula y tramita el bono. Ese ya está regulado en la ley. De lo que estamos hablando aquí es de un terreno en donde pueden existir uno, dos o tres que son parte propietarios por derechos de un terreno que a lo mejor uno de ellos, porque está frente a calle pública, tramitó un bono ante el sistema financiero de la vivienda y automáticamente, como los otros no son terrenos no localizables y no se pueden dividir y no se pueden segregar y no se pueden individualizar por alguna razón, entonces esos otros copropietarios estarían inhibidos de por vida de aspirar al beneficio de un bono familiar de vivienda. Y lo que estamos autorizando aquí es que aún teniendo derechos no localizados, por el simple hecho de demostrar ese derecho, adquieren por esta reforma la posibilidad de que aspiren y que el sistema financiero de la vivienda les otorgue un subsidio de vivienda para que uno, dos o tres o cuatro o cinco que tengan derechos no localizados en ese terreno puedan ser parte de tener el derecho a mejorar las condiciones de vida a través de una vivienda. Eso es lo que estamos votando. Lo que pasa es que cuando uno ha escuchado aquí las intervenciones de compañeros hablando de que en el mismo propiedad que tiene derecho a un bono puede aspirar a otro bono hacia arriba y todo lo demás, eso ya es una ley, eso ya es ley de la República. Eso significa que no leemos, que no estudiamos, que no entramos por el fondo y si nos tomamos un micrófono para echarnos un discurso que después quedan las actas y nos genera problemas correspondientes. ¿Por qué es importante aprobar este tipo de proyectos? Estos proyectos
es muy probable que en la práctica van a enfrentar también algunos niveles de dificultad cuando se confronten con los planes reguladores, cuando se confronten con la planificación urbana, cuando se confronten con otras realidades. Pero bueno, lo importante es que abrimos un espacio para que costarricenses no estén inhibidos de un derecho que tienen el resto de los costarricenses. Y a propósito del próximo jueves, cuando estemos aquí con la comparecencia del señor ministro, yo sí quisiera externar lo siguiente. Yo no sé si aquí, en esa interpelación, realmente las actuaciones de los compañeros y compañeras diputadas de las otras fracciones se va a dedicar a efectivamente hacer una interpelación o a echar un montón de discursos, a tomar el micrófono y hablar de carajadas que al final no tienen nada que ver con una interpelación. Porque aquí de pronto el jueves vamos a perder el tiempo también. Me parece que es importante interpelar, y interpelar es preguntar. Interpelar es, dígame lo que yo le estoy preguntando, y si no me está contestando le vuelvo a preguntar, y si no me está contestando le insisto, y al final comienzo a tener una relación con el ministro sobre los temas de vivienda. Aquí hay mucho tema de qué conversar. A mí me gustaría conocer la política nacional de vivienda. A mí me gustaría conocer el jueves a profundidad la materia presupuestaria, de cuánto realmente está pendiente del 2014 y cuánto corresponderá a compromisos para el 2015. A mí me gustaría saber qué está pasando, por ejemplo, con la política de erradicación de tugurios y cuáles son los resultados concretos y cuántos proyectos nuevos ha aprobado el BAMBI, el Banco Hipotecario de la Vivienda. Y a mí me gustaría que nosotros el jueves tengamos una posibilidad realmente de traer a un ministro no para que se divierta, ¿verdad? Es que si el ministro viene a divertirse y a salir fortalecido aquí porque nosotros más bien lo que estamos es tirarle flores. No, si somos responsables como costarricenses, estos temas son importantes. Y le vamos a decir al ministro, mire, ya le aprobamos una extensión en este plenario legislativo para el financiamiento de los recursos de FODESAP. El año pasado se aprobaron 9.500 y resto de bonos, de una meta de 10.700. El año pasado apenas se comprometieron al 84% de los recursos del artículo 59 y el Fondo Solidario. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dura un proyecto para estar maduro? ¿3 años? ¿4 años? ¿Y cuántos proyectos nuevos estamos madurando en este momento en el BAMBI? Porque provincias como la de Guanacaste hace rato comienzan a sufrir las necesidades de mejorar vivienda, no solo en bono individual, sino en proyectos concretos. Yo sé que hay problemas en Heredia, hay problemas en Limón.